Capítulo 22. La hora del espíritu. La conclusión de un libro finaliza en cierto sentido una forma de destierro. Las horas, meses y años que el trabajo exige solicitan silencio y reflexión, por lo tanto, un determinado recogimiento. Sin embargo, también se recorren gratos lugares propios y ajenos. Se comparte la interioridad de muchos, se acarician espiritualmente incontables corazones que a su vez hacen lo mismo. Se descubren personajes fuertes y sólidos como el roble, otros débiles como una tímida luna que decide ocultarse entre las nubes. Pero todos sonríen y prestan atención cuando se habla del Espíritu Santo. El rostro se ilumina, aún el no creyente. A unos les mueve la fe, a otros la curiosidad, pero todos escuchan como si recitara un hermoso verso que habían olvidado. Esto no ha dejado de sorprenderme. Esta trayectoria ha requerido 11 años y medio de estudio, consultas, entrevistas, viajes e innumerables horas para la composición de la obra, evaluando el resultado. Confirmo mi preocupación original sobre la necesidad de insistir en el conocimiento del Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Todo creyente convencido debería enaltecer su presencia, ahora más que nunca, coadyuvando para que ésta sea su hora, su época. En una cultura moderna tan ágil, novedosa y siempre actualizada, encuentro injustificable que se hubiera sepultado en un abismo de indiferencia e incuria esta noble personalidad. Todo ello me parece una injusticia. ¿Cómo exiliar el amor y la sabiduría dentro de las murallas del mutismo y la apatía cuando hoy más que nunca necesitamos de su luz y poder? ¿Queremos continuar a caminar por los desiertos de Caín? Debemos tener presente que no se pierde la vida al morir. Le perdemos momento a momento, arrastrando pérdidas por años y siglos detrás de un conjunto de criticables descuidos. Ignorar al Espíritu Santo es uno de los más graves. Pero la esperanza no muere. He comprendido que para el amor del Espíritu Santo el tiempo es siempre actual. Y aunque llegamos con demora, Él nos está siempre esperando, como el perenne sol que nos envuelve cada día con su cálida luz. Esta es su hora contigo. En su ilimitada generosidad, no permitirá que por una pausa tu alma deje de florecer y el jardín de tu vida deje de perfumar. Ahora tienes delante de ti un panorama bastante amplio de su personalidad y conocimiento. Algo más de él sabrás cómo edificar, si lo deseas, mayores niveles de intimidad, ojalá lo hagas. Un anhelo profundo. Durante los gratos días de Monseñor René Laurentin estuvo como huésped de mi residencia en Bolivia, le pregunté sobre aquello que debería hacer para conocer más el Espíritu Santo y él me respondió: cultiva un anhelo profundo, amoroso e íntimo por él, como el que he visto que cultivó tu madre, sin ser ella ni teóloga ni mística, solo espiritual, sencilla, sana de mente y de corazón, y verás que él se hará conocer. No olvides que ya está en ti. Él es el dulce huésped de las almas. Está en todos nosotros, pero distraídos como somos mirando hacia afuera, hemos dejado de contemplar nuestra rica interioridad. Por eso no advertimos sus mociones y acciones. Sus palabras parecían una oración. Miré su rostro añejo, delgado y fino detrás de la gran cantidad de notas que tenía para el libro que concluía. Era un estudioso, un teólogo de fama mundial, y asumí con gozo lo que me decía y luego continuó.
Pero no te desanimes si no lo percibes inmediatamente. Él ya te encontró, por eso tienes estas inquietudes. Tú, exateo, hablando del Espíritu, jamás lo imaginaste cuando frecuentabas la escuela de Sartre. Es un proceso, puede ser lento o veloz, depende de tu disponibilidad y de cómo el Espíritu Santo quiera actuar en ti. Sin embargo, puedes estar seguro que si lo buscas, se hará encontrar. Él jamás decepciona a una persona que pregunta por él con corazón sincero. Su personalidad es exquisita y delicada, oportuna y atenta. Es a ese nivel que responde. No te detengas en el intento, insistió. Me retiré de mi habitación para meditar. Tomé nuevamente mi catecismo. Las hojas sobre el Espíritu Santo estaban ya marcadas con toda forma de apoyos para mi lectura. No fue difícil encontrar otra referencia que señalara mucho del camino que tenía por delante. La Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo a través de las Escrituras que Él mismo ha inspirado, en la tradición y el magisterio de la Iglesia, en la liturgia sacramental, donde el Espíritu nos pone en unión con Cristo, en la oración con el mismo Espíritu, inspira e intercede, en los carismas que dona y en aquellos ministerios que enriquecen y edifican nuestra Iglesia, en los signos de la vida apostólica y misionera, en el testamento de los santos y personas de fe comprometida cuya santidad no se realiza lejos de la presencia, amor y ayuda del Espíritu Santo. Cerré el libro y me dirigí a la amplia ventana de mi habitación para contemplar el firmamento. Un arco iris embellecía el horizonte, resaltando su suntuosidad del diáfano cielo. ¡Cuánta belleza hizo Dios!, pensé. En todo ese panorama aprendí gradualmente a reconocer el amor y la fuerza del Espíritu Santo, mas mi búsqueda apenas empezaba, pues para alcanzar algunos atismos que expongo en este libro necesitaba muchos años más. Como laico, finalizando ya el siglo XX, jamás pensé, mientras hablaba con el padre René, que 9 años más tarde iniciaría a escribir un libro dedicado al Espíritu Santo y a que los 20 de esa noche luminosa estaría en grado de ofrecer evidencias sobre el Espíritu Santo, confirmando que es un ser vivo y se manifiesta, y nada menos que a través de la mayor expresión de la Iglesia Católica, la Eucaristía, centro y culmen de la vida cristiana. Me alegra, sin haberlo imaginado jamás, haber tenido la oportunidad de compartir con todos ustedes aquel hallazgo milagroso que afirma la legitimidad de aquella frase de Jesús que encontramos en el Evangelio de Juan. El pan que yo les daré es mi carne. Mucho racionalismo lejano al cristianismo lo ha querido negar. Tampoco faltan aquellos autodenominados creyentes que afirman lo mismo o desean distorsionar con viejas o nuevas especulaciones la realidad que Él consagró una vez para siempre y en una única modalidad. Pero Él no polemiza, actúa y ofrece su verdad palpable, con efusiones vivas de sangre y un corazón infartado que sigue siendo sometido a prueba. Después de 2000 años todavía no le conocemos y lo seguimos crucificando, me decía un teólogo. El camino que quise proponer en ese trabajo a través de la Eucaristía es la senda del Espíritu. Es por su poder y acción que podemos verificar el portentoso misterio de la transustanciación. Escribo al
escribió al respecto San Ambrosio de manera espléndida. Estemos bien persuadidos que esto no es lo que la naturaleza ha producido, sino lo que la bendición ha consagrado, y de que la fuerza de la bendición supera a la de la naturaleza, porque por la bendición la naturaleza resulta cambiada. Al principio de esta obra puse en manifiesto mi intención de demostrar que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta. He ofrecido las evidencias de ello, al menos desde mi punto de vista. Es verdad que la fe no necesita demostraciones, pero el mismo Cristo, para confirmar su realidad, obró milagros, de modo que la gente se admiraba al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban sanos, los paralíticos caminaban y los ciegos veían, y glorificaban al Dios de Israel. Por eso muchos decían con asombro: jamás habíamos visto algo igual. Los teólogos que me asesoran me enseñaron también el sentido del signo extraordinario. Doctor Castañón, el milagro sucede para demostrar que aquello que la persona cree es verdad. Es como una confirmación física y natural de su fe espiritual y sobrenatural. El milagro lleva la firma de Dios. Vivir la fe de manera coherente no es fácil. Estamos muy acostumbrados y dependemos en gran medida de la experiencia tangible y de estímulos que podemos percibir y manejar. Por eso es importante que abramos los ojos del corazón para enseñar a la mente a reconocer la razón del Espíritu. David lo comprendió, por eso compuso el canto en estos términos: Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu Santo Espíritu. Salmo 151. La presencia del Espíritu Santo transforma a los que lo acogen, los sensibiliza, afina su sabiduría, capacitándolos para superar sus debilidades y contradicciones. No dejes de estar atento a sus divinas inspiraciones, con las que ilumina tu entendimiento y motiva tu voluntad. Su acción es irresistible, nada mejor para humanos débiles como nosotros. Ignorando al Espíritu Santo, determinamos una vida que va por debajo de las expectativas de Dios, pues lo envió para iluminar nuestras vidas y encaminarnos hacia verdades supremas. Empero, por ignorarlo, nos sumimos en la oscuridad y nos vemos rodeados de posverdades falaces, manejadas por personas de influencia mundial, pero que hieren la dignidad humana y amenazan la armonía entre los pueblos. Debemos tener presente que cuando el humano ignora al espíritu, el mundo confunde y somete su espíritu. Por eso grandes poblaciones admiten como verdad o derecho ofensas a la dignidad humana como el aborto o la eutanasia. En la sociedad contemporánea todos nosotros apreciamos en alguna medida los grandes avances de la ciencia y los progresos tecnológicos, pues en variadas formas han favorecido la calidad de vida de grandes poblaciones, aunque a muchas los beneficios no han llegado aún, pero se intenta hacerlo. Sin embargo, en cada región del mundo se viven momentos de inseguridad y amenaza en distintas formas. La geopolítica inestable a causa del tipo de líderes de ciertas naciones, el terrorismo internacional, la inestabilidad económica, las grandes migraciones y desplazamientos que llaman en causa varios continentes, la violencia que enrojece la geografía latinoamericana de manera preocupante, los eventos climáticos con terremotos e incendios con características jamás vistas, además de inclementes sequías, como si la acción humana desmedida en su industrialización hubiera inducido una rebelión de la naturaleza ante tanto abuso. Porque la elocuente inteligencia humana no ha logrado superar estos escollos,
La respuesta está a nuestro alcance en algún grado. La razón humana otorga pesos y medidas, evalúa ganancias y pérdidas, prefiere la producción y, como de lugar, las inversiones deben dar frutos cuánticos. Las mentes obnubiladas por la economía, el poder y bienes efímeros, la razón espiritual está ausente. Por lo tanto, la dignidad, el sentido y el significado de la vida, su calidad, solo interesa si llevan al consumo. Por eso el pobre es abandonado y el anciano se le quiere obsequiar la eutanasia para evitar preocupaciones de cualquier tipo. La razón humana requiere con urgencia de la luz espiritual, de otra manera nos seguiremos lastimando. ¿No dijo Pablo que el fruto del Espíritu es el amor, la paz, la armonía y mucho más? ¿Por qué no ir en su búsqueda? La sabiduría, piedra angular. El rigor técnico y científico se basa en fórmulas muy humanas, una a la naturaleza pero exime a Dios. Por eso se construyen armas bioquímicas y de destrucción masiva que cercenan vidas en silencio y también a distancia. El alto conocimiento humano es admirable, permite un gran manejo de la información con grandes cualidades de destreza, criterio y oportunidad, beneficio y plusvalía. Empero contienen el límite de la contingencia, es caduco, tiene fecha límite de expiración, por más filosofía e ideología que defienda su sobrevivencia. Los grandes conflictos múltiples requieren de algo más, de algo que trascienda y no reduzca al humano a un producto, a una cuenta bancaria o a un número de fábrica. Cuando el Señor se puso a disposición de Salomón para obsequiarle cualquier don que pidiera, solicitó algo único: sabiduría. De ella habla sucesivamente con gran elocuencia, la pondera a tal punto que la hace deseable para todos nosotros. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría, lo preferí a cetro y tronos, y en su comparación tuve en nada la riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un puñado de arena, y ante ella la plata es como barro. Con ella me vinieron a la vez todos los bienes e incalculables riquezas en sus manos. Yo disfruté de todos porque la sabiduría los trae, aunque ignoraba que ella era su origen. Esta sociedad tan bien informada podría ser más humana y eficaz si su torrente de información se convirtiera en sabiduría. Entonces muchas cosas cambiarían, pero no lo podrá hacer si ignora la luz del Espíritu Santo, pues solo Él puede iluminar la mente de las personas para compaginar la razón divina con la humana y actuar en consecuencia. Nuestro ensimismamiento, el deseo de ignorar a Dios, me hace pensar a muchos Adanes y Evas deseosos de ser como dioses. La sabiduría lleva al amor, a la esperanza, a la armonía. Sin estas referencias, por más tecnológicos y cibernéticos que seamos, seguiremos transitando por vías equivocadas. Con tanta ilusión esperamos el nuevo siglo, pero una iniciativa terrorista en Nueva York convirtió el sueño en pesadilla. En cuanto optimismo, se esperan a los gobernantes de las grandes naciones, pero ahora asustan sus amenazas, su retórica hiriente, sus preceptos humillantes, despertando sentimientos indeseables que se intentaban desterrar, como la xenofobia, la discriminación, el racismo. En muchas naciones, el solo hecho de presentar un pasaporte que no corresponde al círculo admitido suscita sospecha. Hasta la sombra de un inmigrante es una amenaza, sin que importe la edad o el sexo. Angela Merkel declaró durante su reciente visita a España: ha llegado un punto
en que decir que un inmigrante es un ser humano es criticado en algunos sectores. ¿Qué quiere decir todo ello? ¿Podemos seguir confiando en un sapiens sapiens sin alma espiritual? Por la falta de acogida, muchos mueren ahogados en el intento de buscar mejores condiciones de vida. Miles y miles de vidas que se despiden de la historia humana en pobres y frágiles pateras. ¿Cuántas vidas ya perdidas antes de morir, enterrando sueños antes de despertar? El océano prometedor se ha convertido en lápida y tumba. Ningún mármol honrará su memoria anónima. Todos prefieren el olvido que puntualmente se esconde como un enigma de las caprichosas olas marinas. Duele pensar en ellos, sobre todo si se considera que algunos de los que cierran hoy sus fronteras las tuvieron fáciles cuando decidieron recurrir a las costas de otros continentes para palidar su hambre y sus necesidades extremas. Muchas otras heridas cubren el cuerpo de los más necesitados. Pensemos en el capitalismo salvaje que convierte a las personas en mercancía. No perdona porque hace más rico al rico sin que importen las penurias del pobre que se sumerge en la miseria cada vez más. En ese sentido se pronunció muy conmovido el Papa Francisco. He visto la paradoja de una economía globalizada que podría alimentar, curar y alojar a todos los habitantes que pueblan nuestra casa en común, pero que, como indican algunas estadísticas preocupantes, concentra en las manos de poquísimas personas la misma riqueza que es la prerrogativa de cerca de la mitad de la población mundial. Tiene que haber dolido mucho al Papa Francisco la injusticia social y la economía que anida en el mundo, que decidió dedicar sendos capítulos en su exhortación Evangelii Gaudii, pronunciando un rotundo no a la economía de la exclusión, a la nueva idolatría del dinero y a un dinero que quiere gobernar y no servir, a la iniquidad que genera violencia. Ante este panorama es bueno preguntarse, ¿qué ocurriría si estos poderosos de la economía descubrieran honestamente la sabiduría espiritual y la caridad? Preocupan en la actualidad los desplazamientos de multitudes, pero varios de ellos encuentran razón en innumerables contiendas bélicas, conocidas o no, desparramadas por el mundo, alimentadas por un proficuo negocio de la industria bélica que las grandes potencias mantienen por medio de guerras prolongadas que aniquilan naciones, obligando a los ciudadanos a emigraciones colosales, no siempre deseadas por ellos mismos, les destruyen sus hogares y no permiten que busquen un refugio. Por otra parte, el declive de las economías rurales e industriales, la inseguridad de ciertas naciones, el terrorismo también inclina en ciertos ámbitos a éxodos forzosos. Y todo ello los líderes planetarios no pueden ignorar, pensando únicamente en resguardar sus propios intereses, pues alguna parte de su patrimonio proviene de la explotación de varias de estas naciones y del sudor de aquellos que servían a sus multinacionales y a quienes ahora no quieren albergar. Si el peso que lleva la sociedad se incrementa cada vez más, es justamente porque lleva una carga ajena y su objetivo primario trascendente es el individuo materialista y económico que ha creado la necesidad de cuentas bancarias abundantes, de grandes centros comerciales, coches de lujo, ropa de moda, alimentos, químicos y bebidas con sabores artificiales. Se quiere construir un paraíso terrenal olvidando las horas contadas que tiene la vida de cada persona y que su destino final no es terreno. También tenía mucha razón Jesús cuando aconsejó
Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Recién comprendo su sentido. La caridad, noble virtud. Algunos términos como compasión, pureza, respeto, parecen que se encuentran en los labios de personas nostálgicas de épocas pretéritas. Los cambios vertiginosos que observamos en la sociedad moderna han dado lugar a otros modelos de comportamiento, pero lo que es un valor en sí no está sujeto a moda alguna. Otra cosa es que se aparte por perjuicios propios. Pero su vigencia en esta época o no dice mucho de los personajes. Yo creo, por ejemplo, que en un mundo de tanta lucha intestina, de competencias desleales, de carreras tormentosas por un puesto de trabajo, es bueno rescatar el brillo de algunos conceptos que se hacen necesarios. En este acápite quisiera animar al encuentro con el término caridad, aquella virtud teologal que junto a nuestro catecismo definimos como el amor a Dios y a nuestro prójimo. San Gregorio Magno explica que el Hijo de Dios busca a su Padre, a quien ama, pero no olvida a aquel con quien convive y camina. La caridad es una virtud tan noble que el mismo Pablo dijo que jamás acabaría. Encontrar al Espíritu Santo puede motivar un encuentro fecundo con la caridad, la señal noble por la que se reconoce a toda persona que ama. No es un concepto que debe circunscribirse al religioso, es una virtud que debería adornar la mente y el corazón de cada miembro de nuestra sociedad. La caridad despierta el interés por el hermano sin pensar en retribución alguna. Te importa su bienestar, su tristeza y su alegría. Sientes con él porque te importa, eres afable, atento, educado y respetuoso. ¿Qué se opone a esta gran virtud? La soberbia, el egoísmo, la envidia, el abuso, el autoritarismo. Hoy que se habla tanto de los derechos humanos, de justicia e igualdad, no es contradictorio que las agresiones xenófobas se incrementen y que la discriminación racial aumente a su auge. La sabiduría y la caridad son dos luces de perfeccionamiento deseadas para este siglo de amenaza. Quien las acoge permite que sus relaciones humanas se enriquezcan, pues ha abierto su mente y su corazón para tratar al prójimo como a sí mismo. Es una perspectiva que actuó como muchos otros Teresa de Calcuta. En cierta ocasión una señora muy encumbrada le dijo que no tocaría a un leproso ni por $1,000,000. Ella sinceramente contestó: y yo ni por 2,000,000, solo los toco por amor. Redescubrir al Santo Espíritu de Dios significa revestirse de su luz, integrarlo en nuestro camino como guía, maestro, compañero, consolador, y nos habremos alejado de aquella advertencia que nos hace Pablo: no entristezcan al Espíritu Santo. Si el acercamiento al Espíritu Santo se hiciera más generalizado, toda la historia de la humanidad cambiaría. Si Él nos trae el amor del Padre y del Hijo, ¿quién podría procurar más alguno a su prójimo? ¿Quién podría procurar mal alguno a su prójimo? ¿Quién no actuaría con rectitud y justicia? Pero no lo hemos entendido. El desierto al que se ha sometido ha impedido que esta efusión abrazara todo el planeta. Si nos importa el futuro de nuestra sociedad, deberíamos despertar en otros esta inquietud. Si el creyente se convirtiera en la riqueza interior, si el creyente se convenciera de la riqueza interior que contiene su corazón,
comprendería que en Él está el santuario donde Dios quiere habitar con cada uno de sus hijos. San Esteban, antes de su suplicio, encaró a quienes lo condenaban. Ustedes son un pueblo de cabeza dura y la circuncisión no les abrió el corazón ni los oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, al igual que sus padres. Hechos 7, versículos 51 y 52. Ojalá no tuviera alguien que decirnos que nosotros también. El raciocinio sofisticado y elocuente nos cerró el corazón y los oídos. Pero si fuera así, tal vez sea momento de rehacer el camino y nacer de nuevo como Jesús sugirió a Nicodemo. La edad del Espíritu Santo. Si tomé la osada decisión de interiorizarme en el Espíritu Santo para compartir mis hallazgos con las personas que me escuchan y leen en muchas naciones, debo confesar que la raíz de ello no encuentra asidero en la fe. Y me disculpo por ello. Fue la evidencia, la prueba de que Él existe y actúa, que me motivó a afrontar este largo y difícil reto. He conocido personajes en la vida que he admirado, pero luego han muerto o he comprobado que no había mucho que admirar. He leído muchos libros con hallazgos que parecían reales, pero eran ficciones. Así comprendí desde temprano la contingencia humana y las veleidades de la vida. Conocí más del relativismo y de la caducidad efímera que nos rodea en toda la singladura humana, premisas que me llevaron al existencialismo sartriano. Empero, el hecho de salir del ateísmo para encontrarme con un Dios que ama, eterno e inmanente, cambió rotundamente todos mis paradigmas. El Dios cristiano es un Dios vivo, que interactúa con los suyos. Se ha revelado a lo largo de toda la historia humana y con mayor plenitud lo hizo por medio de su Hijo Jesús. Pero a mí, al menos indicado para ello, por razones que no conozco, o tal vez por los 25 años de oración de mi madre, que mi madre ofreció por mi conversión, me permitió estudiar en los últimos 20 años muchas de sus extraordinarias manifestaciones. Si por eso puedo afirmar que sí existe, está vivo, nos ama, le importamos muchísimo, y para mostrarnos su realidad, por ser escépticos y desconfiados, indiferentes y descuidados, nos ofrece toda evidencia para volver a encaminarnos. Una inexistencia solo la tiene, esa insistencia solo la tiene un Padre que ama. Quisiera decirle a quien me lee que estos años son de gracia especial. He leído mucho y no he encontrado en la cronología humana tantas manifestaciones espirituales como ahora. Un siglo en el que el Espíritu Santo se derrama con gran profusión. Lamentablemente, muy poca gente lo ha comprendido y con tristeza. Lo mismo he advertido en quienes deberían haber sido primeros en reconocer sus manifestaciones. Pero está dicho que algunos hombres, bajo el perfil de una falsa prudencia, obnubilados por su propia egomanía irracionalista, se incapacitan para reconocer los signos de los tiempos, sobre los que ya he escrito con suma nitidez. Esto es lo que ha de suceder después. Yo derramaré mi espíritu sobre cualquier mortal. Tus hijos y tus hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. Yo he sido testigo ocular e investigador de mucho de lo que acabamos de leer. A pesar de esa
incuria, tengo la satisfacción de haber colaborado en distinto grado a las autoridades de la Iglesia, aceptando los aportes ofrecidos a través de la ciencia. Tomarán la iniciativa de reconocer el origen sobrenatural de dos acontecimientos importantes. Uno, el milagro eucarístico de Tixla, Chilpancingo, México, el 12 de octubre del 2013. Y dos, las apariciones de la Virgen de San Nicolás de los Arroyos en Argentina, en mayo del 2016. Para mí la profundidad de los estudios científicos, la severidad de los teólogos para compaginar la opinión científica con la espiritual han iluminado mayormente mis creencias, por lo que tengo abundantes razones para proclamar en toda circunstancia que el Dios que yo conozco está vivo y su mirada amorosa sigue a cada uno de nuestros pasos, aunque nosotros a menudo le mostremos ingratamente solo la espalda. No obstante, mientras muchos deniegan la vida espiritual o la envuelven en el manto de la indiferencia relativa, otros millones de creyentes la buscan siglo tras siglo, la solicitan, la esperan y muchísimos la viven. Esta excelsa e edificante aspiración se ve reflejada en algunos instructivos versos que seleccionó del impotente Salmo 119. Con todo mi corazón te he buscado, no me desvíes de tus mandamientos. En mi corazón escondí tu palabra para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor, enséñame tus preceptos. Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. Dame la inteligencia para guardar tu ley y que la observe de todo corazón. Haz brillar tu faz sobre tu siervo y enséñame tus preceptos. Tengo sed. Quisiera animar a los lectores a orientar su mente y su corazón hacia la sed de Dios. No se quedarán sin ser saciados, pues dice la palabra de Dios, el que tenga sed, que venga a mí, pues el que cree en mí tendrá de beber. De sus entrañas saldrán ríos de agua viva. La prueba de que esta aseveración se cumple la vemos en la vida de Pablo. ¿Qué ocurrió cuando el Espíritu tocó su vida y él dijo sí, con toda su alma y todo su corazón? Nació el gran apóstol de los gentiles, el gran evangelizador, uno de los más grandes cimientos de nuestra Iglesia Católica. Llevó la voz de Cristo con amor y carácter, a pesar de las inclementes persecuciones que padeció. Asimismo, la dejó escrita para que nosotros aprendiéramos. Su sapiencia siempre vigente, nos sigue instruyendo en calidad y contenido 21 siglos más tarde. Para demostrar que su mensaje era eficaz, declaró enfáticamente: porque el anuncio de nuestro evangelio no les llegó solo con palabras, sino también acompañado con poder, o sea, con el Espíritu Santo y plena convicción. ¿Por qué no podrían levantarse ahora nuevas voces si es el mismo Espíritu que sopla, motiva y guía? Juan Pablo II también fue un exuberante vertiente. No solo fue la persona radiante que muchos admiramos y amamos, un prelado en el Vaticano que informó que durante su pontificado 322 millones de personas se incorporaron a nuestra iglesia. Fue un testimonio de vida que conmovió a multitudes. ¿Es esto que el mundo necesita hoy? Personas comprometidas con Dios para beneficio de la humanidad, de toda la humanidad. El requerimiento es una exigencia, pues Jesús dijo a Santa Faustina Kowalska:
La humanidad no tendrá paz hasta que se vuelva la confianza a mi misericordia. ¿Aprenderá el hombre de sus errores? He afirmado algunas veces que esta es la hora del Espíritu, pero tenemos que unirnos todos para invocar su acción reparadora, pues es Él que está en grado de renovar la faz de la tierra de acuerdo a principios divinos y los requerimientos de amor, justicia y paz que la humanidad espera. El Espíritu Santo ha sido enviado para cambiar juntos a nosotros, inspirando una vida edificante, pero ignoramos su voz y sus manifestaciones. Tanta indiferencia o persecuciones a eventos extraordinarios que solo quieren ayudar a despertar el espíritu adormilado de muchos ciudadanos del siglo XXI. El Espíritu Santo, ya lo hemos visto, es una persona amorosa, dinámica, activa, pensante, creativa, con iniciativas atractivas y constantes que tratamos con desdén en nombre de la ciencia, el racionalismo, la falta de prudencia, la ideología y la moda de turno. Tengamos presente que los seguidores de Cristo recibieron la unción en Pentecostés y despertaron. Jamás volvieron al temor y a la negación, más bien orientaron tenazmente su labor evangelizadora, acompañándola con señales y prodigios, prueba de que el Espíritu Santo de Dios estaba con ellos. Le preguntaron con qué poder o en nombre de quién hacían todo ello. La respuesta fue contundente: por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y Dios resucitó de entre los muertos. El Espíritu les inspiraba conocimiento, valentía, elocuencia y los llevaba directamente a Cristo. Tengo la impresión que nosotros los católicos hemos desarrollado poco arraigo con nuestro ancestro espiritual. Nunca he escuchado conversaciones que atraigan en causa la personalidad, valentía y labor de aquellos que cuidaron nuestra iglesia. Nuestra historia es regia y admirablemente valiente. Si conociéramos más de estos personajes, tal vez nos sentiríamos más motivados para hacer algo de lo mismo que hicieron en sus tiempos: ser sal de la tierra y luz del mundo. Tiempo de gracia. Estos son momentos importantes de gracia. Hagamos el esfuerzo por comprenderlo. Si el Espíritu Santo despierta tu alma y siente su fervor, corresponde a ti mantenerla encendida. Podrás obtener tanta luz como tú quieras. Todo dependerá de cuánto quieras trabajar para la gloria de Dios y bien de tus hermanos. Si te introduces a los albores de la transformación, constatarás que el Espíritu se hará sentir en tu vida, y la paz interior que alcances, la nueva visión que obtengas, te motivarán a beber sin cesar, porque su sed no será ya la de antes. Tendrás que beber mucho para sentirte satisfecho, pues tu amor trascendente habrá crecido. Descubrirás la vivencia espiritual, un estado que pocos conocen, pero al que están todos invitados. En el mismo, la antigua tierra árida se ha vuelto fértil, y en el desierto remoto brotan manantiales. Aquí asume gran sentido este hermoso texto. Si el pueblo invoca su nombre, se humilla y reza, buscando su rostro, Él oirá desde los cielos, perdonará sus pecados y sanará su tierra. Sus ojos estarán abiertos y sus oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. No pierdas esa luz, esa posibilidad, porque descubrirás el maravilloso día que no conoce el atardecer. Tendrás el deseo de permanecer en él siempre,
y pedirás a la noche el favor de postergar su llegada, y tal vez percibirás también que ha llegado el momento de la maduración espiritual, invitándola a tomar lugar en lo alto de la vida espiritual para abandonar la tibieza y el relativismo. Si dices sí, tu estado es de gracia. El lugar, tu alma, el interlocutor, el Espíritu Santo y tu destino, la unión con Dios. Repito, si dices sí, tu estado es la gracia. El lugar, tu alma. El interlocutor, el Espíritu y tu destino, la unión con Dios. Ante esta intimidad, la sabiduría espiritual no se detiene en el mero conocimiento de la realidad divina, incorpora la variable amor. En consecuencia, todo aquel conocimiento trascendente que se interpreta adquiere mayor sentido y significado en el amor de Dios. Por eso resplandece y se hace oportuna la frase de Wisdom: el hombre sabio ama todas las cosas según la medida del amor que se le debe dispensar a cada una, porque primero ama a Dios. Es en este contexto que se entiende la conocida frase que viene de San Agustín en su reflexión dedicada a la primera carta de San Juan: ama y haz lo que quieras. Trasluce el alcance de su privilegiada mente y el esplendor de su sentimiento con la siguiente secuencia: si callas, calla por amor. Si gritas, grita por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor. Exista dentro de ti la raíz de la caridad. La dicha raíz no puede brotar sino el bien. De dicha raíz no puede brotar sino el bien. ¿Cuál es la conclusión? La respuesta es sencilla. El mundo necesita de sabios que amen, y para amar en el sentido que Dios espera a sus hijos es menester el soplo del Espíritu Santo. Solo con él entenderemos la intencionalidad de Cristo en cada una de sus ideas y acciones. Creo que ningún texto será más oportuno para conducir este acápite que las deslumbrantes palabras de Pablo cuando habla del amor. Ya podría hablar de lenguas de los hombres y de los ángeles, pero si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o platillos que se retumban. Ya podría tener el don de profecía y conocer todos los misterios y toda la ciencia, e incluso una fe tan grande que moviera montañas, pero si no tengo amor, nada soy. Yo podría repartir todas mis posesiones y entregar mi cuerpo a las llamas, pero si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y servicial. El amor no es envidioso, ni orgulloso, ni arrogante. No falta al respeto ni busca su interés. No se irrita ni vive en rencores. No se alegra de la injusticia. Y si es de la verdad, siempre disculpa y confía. Siempre espera y soporta. El amor no pasa nunca. A este punto ya lo has comprendido, apreciada amiga y querido amigo. Tu cita en el Jordán es tu cita con el amor sabio, inspirado por el Espíritu Santo, que ahora inunda y bendice tu vida con el perfume de la santa unción.